Bueno, entonces yo creo que vamos a lo que Dios siempre nos ha llamado, que es la palabra, ¿ven? La palabra es la que nos liberta. Vamos a buscar todos Gálatas capítulo 2. Dice el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque vivimos en la carne todavía, el apóstol dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo vivo en la fe de quién? ¿Quién explicó la fe del Hijo de Dios? Pablo fue el único. Los apóstoles no conocían la fe del Hijo de Dios, porque los apóstoles conocieron a Jesús de Nazaret antes de la cruz y Jesús vivía por ley. Quiere decir que los apóstoles nada nuevo nos comunicaron. Por eso es que él dice ahí, en el capítulo 2 y versos de ese mismo capítulo 2, fíjate lo que dice el apóstol en el verso 6, Gálatas 2:6, mira cómo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué no comunicaron nada nuevo? Pues es que no conocían. Porque Jesús cuando estuvo con ellos nunca les comunicó la fe del Evangelio. Jesús se lo dijo cuando fue a partir, le dijo, yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora ustedes no las van a poder sobrellevar. Por ahora me he comportado en ley, porque él dijo, es necesario que ni un tilde de la ley pase sin que sea cumplido. Dice que ni el cielo pasará hasta que sea cumplido. Por eso la iglesia entró en un nuevo cielo. La iglesia está sentada en lugares celestiales porque ya se cumplió la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que tú vives en la carne ahora, tú necesitas una revelación. Si ya Jesucristo está en tu vida, tú estás salvo, tú no puedes vivir como tú quieras, tú tienes que buscar, apóstol, ¿cuál es la fe del Hijo de Dios? Está escrita en 14 libros. No está en la Escritura, en los 39 libros del Viejo Testamento. No está en los 5 libros de historia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. No está ahí. Ni está en Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Las 7 epístolas generales. Ahí no está la fe del Hijo de Dios. Solo está en que el que subió al paraíso, que se lo comunicaron y él vino y lo puso en 14 libros. Yo no sé por qué hay gente que enseguida dice, hay falsos profetas por ahí. Cuando escuchan esto se turban, como que no tienen entendimiento, no notan que uno le está tratando de hacer un favor. Yo no lo hago por quitarle a la Escritura o por desobedecer. Los que me escuchan con buena intención, sanamente, lo que hacen es déjame aprender porque yo no lo había visto así. Usted no ve que antes de la cruz Jesús vivía bajo ley, fue siervo de la circuncisión. Después de la cruz es que comienza. Pero después de la cruz él no habló. Quien habló fue otro, llamado Pablo. Por eso fue que él dijo, mire, sean imitadores de mí, no de Cristo. Imítenme a mí, porque él era el que venía a comunicar esa fe. Ahora, fíjate, hay un mandato, ya no vivo yo. Y eso es difícil, ya no vivo yo, pero ¿y entonces quién vive? Bueno, vives tú, pero tienes que vivirlo en la fe del Evangelio, en la fe del Hijo de Dios, el autor y consumador de esa fe. Después que murió es que él le explica, no antes. Siempre mantenga eso firme. Este ministerio es después de la cruz, porque antes nada nuevo se comunica. Mira, los 11 apóstoles no le comunicaron nada nuevo a Pablo. Oye, eso hay que pensar. Dice, ¿cómo que no le comunicaron nada nuevo? Si ellos andaron con Jesús mano a mano por 3 años. Por eso, pero es que Jesús no hablaba. Él hablaba en parábolas, no enseñaba claramente. Entonces, cuando Pablo fue donde los 11, yo me imagino que Pablo fue a ver a los 11. ¡Wow! ¡Qué tremendo 11 hombres me voy a encontrar que anduvieron con el Mesías! Pero entonces cuando Pablo fue para allá, Pablo dijo, ay, bendito sea el Señor. Esta gente nada no me comunicaron. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo ley. Entonces él tuvo que ser honesto en su epístola. Miren, los de reputación,
nada nuevo. ¿Sabes lo que me comunicaron? Donde yo era perfecto en la ley, ahí yo era fariseo, ahí nadie me aventajaba a mí, muchachos, esos 11 no me llegan ni a los zapatos. Pero el mundo ha sido engañado mirando a los 11 y no mirando a uno solo. Usted tiene que mirar a un solo apóstol, si no está en apostasía, se va de la fe. Por eso cuando yo leía Gálatas 2:20, que era uno de mis versos favoritos, yo nunca leía el verso 14, porque todo buen maestro siempre enseña con el contexto. El contexto que viene hablando es de esto. Ahora, ¿cuál es el contexto de Gálatas 2:20? El verso 14, mira lo que dice. Verso 14, Gálatas 2:14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, hablando de los apóstoles, rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quiere decir que Pablo, atiéndame bien, porque usted tiene que tener ese mismo ojo biónico. Si no lo engañan, porque hay muchos que pretenden tener la verdad. Y defienden, tengan cuidado con los apóstatas que andan por ahí. Pero ellos son los primeros apóstatas. Porque si usted tiene este conocimiento, usted los identifica. Porque Pablo dice, cuando vi que no andaban conforme a la verdad, rectamente conforme a la verdad. ¿Y quiénes no andaban rectamente conforme a la verdad? Los 11 apóstoles. Ahora, ¿qué sucede con las enseñanzas de los apóstoles? Los apóstoles practicaban judaísmo. ¿Y qué es el judaísmo? El judaísmo es lo que hace que vivas tú. Pablo dice, ya no vivo yo, pero el judaísmo hace que vivas tú. Ahí es que está el problema. Ahí está el problema de 2000 años. Oiga, señoras y señores, desde este tribunal, volvemos al misterio digno de mencionar a las naciones a través del internet. Imagínate que el Papa nos está escuchando por ahí. Dice, ¿qué está diciendo? Porque el Papa es representante de ese judaísmo que hace que vivas tú. Todos los evangélicos, bien intencionados, hombres buenos, pero cayeron en la trampa de los 11. Y esos 11 nada nuevo comunicaron y engañaron al mundo. ¿Verdad que sencillo lo que le estoy hablando? Hay que estar demasiado velado para no entender esto, ¿verdad que sí? Esto está muy claro. Ahora, ¿por qué yo sé que el judaísmo es el peor enemigo para que tú andes en muerte? Porque Pablo dice, ya no vivo yo, estás muerto, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por Romanos 10:5. No pierda de vista Gálatas 2, vamos a Romanos 10:5 para que usted vea que el judaísmo es lo que hace que el yo viva y no que no vivo yo. Que andes en la muerte que Dios te manda. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 5. Dice el verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga. Usted ve ahí, ya no vivo yo. Ahí no está, ya no vivo yo. Ahí está, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La justicia que es por qué? Por la ley. Dice así, el hombre que haga. Diga, haga. Diga, yo no hago, porque ya no vivo yo. Entonces el judaísmo, lo que practicaban los apóstoles, es el peor enemigo de que tú vivas correctamente conforme a la verdad. Pero los pastores no lo saben. Yo espero que en esta ocasión, con este mensaje, muchos entiendan. Yo recibo que entienden. Porque la idea es, ya no vivo yo, pero viviendo bajo ley vives tú, porque estás haciendo. Y tú estás supuesto a vivir conforme a la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué dice la fe del Hijo de Dios? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. No es haciendo tú, es haciendo Él, porque tú no estás supuesto a vivir. Tú eres un muerto. Tú eres un cadáver. Mira, Cristo murió y te colocó a ti muerte al pecado. ¿Verdad que te colocó muerto al pecado? ¿Para qué? Para que tú te coloques muerto a la carne y no vivas tú. Oye, pero ese Pablo, como nos defiende nuestro apóstol, yo me alegro que yo entiendo que hay un solo apóstol para los gentiles, que es Pablo.
Porque tú sabes lo que dice Pablo. Cuando vi, ¿y qué fue lo que vio él? Mira, él vio proceder. Él vio una conducta. Él vio una fraseología. Para tú entender quién está incorrectamente, escúchalos hablar. Cuando un individuo te dice, aleluya, ahí tiene 2 puntos menos. Dice, Dios te bendiga, Dios te guarde. Este no anda rectamente conforme a la verdad. Porque los que andan conforme a la verdad, es más, hasta la palabra Jehová yo no me atrevo a decir. ¿Tú sabes por qué? Porque el apóstol Pablo, el perito arquitecto, él nunca mencionó esa palabra Jehová en el nuevo pacto. Nunca dijo aleluya. Atiéndeme bien. Por sus puertas entrarán los amadores de verdades. Si tú amas la verdad, tienes que estar atento a lo que yo te digo, porque lo que yo te digo son instrucciones específicas de conducta en el reino de Dios. En un reino usted tiene que tener conducta. Usted no puede, más hasta para comer usted tiene que coger bien los utensilios, un comportamiento. Cuando usted va donde un rey, usted tiene que saber cómo se comporta. Pues imagínese que usted vaya donde el rey Jesucristo, el rey de reyes, y diga aleluya, y Cristo dice, cállese la boca, aquí no se habla así. Imagínate. O que un ángel te dé un tapaboca. Mire, y quieren ir al reino de los cielos y con una conducta así. Imagínate que usted vaya donde Jesús y diga aleluya, y venga un ángel y diga, mira, ven acá, ¿dónde tú estás aprendiendo Biblia? Perdonen, hermano, yo hablo con los entendidos. Los entendidos entenderán. Daniel dijo eso, los entendidos entenderán. Y Pablo tenía un ojo que él observó la conducta de los apóstoles. Oye, y no fue en un mes, 14 años esperó. Él trató con Juan, él trató con Santiago, él trató con Pedro. Bueno, en el capítulo 1 de Gálatas dice que estuvo 15 días hablando con Pedro. Mira, léalo ahí mismo, como estamos cerquita, Gálatas 1. Mira lo que dice Gálatas 1. Verso 18. Mira cómo dice. Después pasados 3 años, ahí estamos todos. Después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuántos días? Oye, en 15 días tú sabes lo que se puede hablar en aquellos tiempos, sin periódicos, sin radio, sin televisión, sin ruido, sin novela. Más 15 días. ¿Tú sabes cómo Pablo habló con ese hombre? Ahí le dijo, mira Pedro, te voy a advertir. Yo fui al paraíso y me explicaron que esto es así. Pero Pedro dijo, no, yo sigo hablando como antes que él murió. Yo sigo predicando lo mismo. Usted no puede predicar lo mismo. Una vez usted llega a gracia, usted no puede seguir predicando igual. Usted tiene una conducta. Usted deja de gritar, usted deja de decir, aleluya. No, ningún aleluya. Va, Padre, usted ordena su mensaje. Su vocabulario es diferente. Usted se convierte en una persona que explica las cosas con Biblia. Usted deja las emociones y la gritería y... Imagínate, Pedro, la conducta. Bueno, tú sabes lo que es Pablo, un hombre, el apóstol del amor, tener que decir cuando vi que no andaban, más de uno. ¿Verdad que Pedro es el cabecilla? Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos. Tuvo que hacerlo en público, porque es que Pedro estaba engañando a los gentiles. De ahí es que se convierte el error de 2000 años. Usted no ve que Pedro fue el primer papa. Pedro no fue amigo en vano de Cornelio. Cornelio era dueño de la compañía italiana. Un hombre de mucho dinero, y él utilizó a Cornelio, que venía de Italia, para formar el Vaticano. Y de ahí Pedro predicó judaísmo a todas las naciones. Hoy nosotros estamos corrigiendo todos esos daños. Que no solo los católicos fueron engañados, pero todos los protestantes, todo tipo de cristianos ha sido engañado. Bueno, el que me escucha a mí y niega esto es un engañado. Cuando usted ve que alguien, a veces yo estoy por diferentes países
y yo termino de predicar y ahí el próximo que viene con tengan cuidado, hermano, que en estos últimos días hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsas doctrinas, cuídese, mire, manténgase en la fe. Pues sí, eso es lo que yo hago, llevándolos a la fe, si ellos se fueron de la fe hace tiempo. Que el que predique otro evangelio, eso es lo que ellos tienen, otro evangelio, y yo lo estoy llevando al evangelio de Pablo. Oye, qué dolor, ¿verdad? Uno tratando de sacarlos del enredo y de la confusión, y ellos como que se encuevan más en la confusión y se esconden. Pero imagínate, con la paciencia de Cristo. Ahora fíjate qué detalle. El judaísmo es la doctrina que te hace que vivas tú. Pablo dice, ya no vivo yo, pero el judaísmo hace que vivas tú, porque el hombre que haga en la ley tú tienes que hacer, ojo por ojo, diente por diente. Moisés se lo dijo. Moisés se lo dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Ahí tienes que esforzarte, tienes que hacer. Acá no te puedes esforzar, porque acá es con la mente. Acá es, entra en su reposo, porque queda un reposo para el pueblo del Señor. Entonces, fíjate, la doctrina sana antes de la cruz, después de la cruz, es apostasía. Lo que era sano antes de la cruz es apostasía después de la cruz. Qué paradójico. Lo que era sano antes de la cruz, una vez Cristo muere y resucita, si lo practicas se te convierte en apostasía. Por eso estamos tratando con un pueblo apóstata. Y fíjate que el Señor le dijo a Pablo, Pablo, escribe, dice, mire, nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero usted oye a los predicadores diciendo, hermano, Cristo viene a buscar un pueblo que esté limpio, sin arruga y sin mancha. Pero es que Pablo dice, no, Él no viene a menos que el pueblo esté en apostasía, porque Él sabía que los apóstoles iban a engañar al mundo. Y lo engañaron. ¿Con qué los engañaron? Con algo bueno antes de la cruz, el judaísmo. Yo no estoy diciendo que los judíos son malos, yo estoy diciendo que el judaísmo es malo. Los judíos tienen derecho a entrar también. Y de hecho, los judíos van a entrar. Eventualmente todos esos judíos van a tener que entender que Pablo es el hombre. Ahora, ¿por qué el judaísmo no sirve? Porque el hombre más celoso, mira lo que nos dice en Filipenses 3. Mira, el hombre más celoso conforme a la ley. Filipenses capítulo 3, antes de Colosenses y después de Efesios. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice el verso 1. Vamos a leer por qué el judaísmo no sirve para la iglesia. Y eso es lo que se está practicando hoy en día en todos los grupos llamados cristianos. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardado los perros, guardado los malos obreros, guardado los mutiladores del cuerpo. Estos son los que practican la circuncisión, los que mutilan el cuerpo. El judaísmo te desliga de Cristo. La ley te desliga de los beneficios de Jesucristo. Ahora imagínate, todos los grupos cristianos están en judaísmo, desligados de la cubierta. Están comiendo de lo que se cae de la mesa, pudiendo estar sentados a la mesa. Mira lo que dice, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es lo opuesto a tener confianza en la carne? Practicar la ley. ¿Y qué es no tener confianza en la carne? Pues ya no vivo yo. ¿Cómo voy a vivir yo? Si la carne para nada aprovecha, la carne no me va a llegar a ningún sitio. Pero la carne es el móvil de todos los evangélicos. Ellos ayunan, ellos vigilan, esto es carne, esfuérzate. Mira, siervo, esfuérzate. Mira, tienes que esforzarte. Mira, tienes que pagarle un precio, que las cosas están malas. Así hablan ellos. Por eso es que por la fraseología tú los agarras. Acá no, acá es reposa. Mira cómo dice. Dice,
verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Qué hace la ley? Te da justicia propia y no eres hallado en Él. Si tú quieres ser hallado en Él, tienes que desligarte de todo vinculación con la ley. El Torah te atora, te mata. El Torah, si no sabes entenderlo, te mata, porque el Torah es la ley, el estudio de la ley. El Pentateuco, que viene de los primeros 5 libros, que un estudiante judío tiene que aprendérselo casi de memoria. Antes que cumpla 13 años ya un niño tiene que conocer el Pentateuco. Dice, verso 9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hebreos 4, para terminar. Dice capítulo 4, verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Queda qué? ¿Por qué queda un reposo? Porque ellos no encontraron el reposo. Y ese reposo, quien lo traía, era en los labios de Pablo. Los apóstoles no te podían dar reposo. Al contrario, los apóstoles no formaban a Cristo en ti. Por eso Pablo tuvo que decir, hijitos míos, por lo cual vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. El único que formaba a Cristo un creyente era el apóstol Pablo. Los demás no. El único en la historia bíblica era Pablo quien formaba a Cristo en ti. Los demás formaban a Moisés. Y a Cristo solo de a oídas, mencionado vanamente. Dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado ¿de qué? Como Dios de las suyas. ¿Cuántos han reposado de sus obras? ¿Cuántos ayunan aquí? Religiosamente hablando, porque un ayunito porque que hace ejercicio, eso está bien. Yo a veces ayuno todo el día, pero nada que ver con espiritualidad, porque el ayuno no da espiritualidad. El hombre interior dejando de comer no se edifica. Se edifica oyendo la palabra. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de qué, de la palabra de gracia. ¿Cuántos sacrifican aquí? ¿Cuántos están buscando a Dios? Y nosotros ya Dios nos encontró. ¿Cuántos se van el sábado? Así, Jesús, baja. ¿Baja qué? Si baja más, cae bajo vuestros pies. Porque Él está morando en ti y tú estás completo en Él. Estas cosas son bien importantes. Porque la fraseología es lo que te dice a ti en qué doctrina tú estás. Y si estás viviendo tú. Porque hay un pueblo por ahí que quiere que Cristo viva en ellos, pero no lo dejan por su doctrina. Dice el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? Si tú no entras a la doctrina de Pablo, tú estás en desobediencia. Yo estuve por 18 años en desobediencia, pero no lo sabía, porque yo estaba en apostasía. Gracias a Dios que hace 16 años Dios me rescató y me sacó de apostasía. Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios viene a partir, penetra, cuando tú reposas. Este es el hospital de los muertos. Entra en el reposo. Eso no es fácil. La carne le gusta obrar. La carne le gusta participar y ahí dice, entra en el reposo, reposa. Dios está trabajando, ya Dios terminó todas sus obras, así que tú terminaste también. Ya Dios no está ocupado que me falta algo. Mira, Él hizo todo. Él hizo la creación, hizo todo para los peces, para la vegetación, para el mundo, para los planetas, puso oxígeno, hizo montaña, le proveyó a todos los animales, a todo le proveyó. Hizo al ser humano, lo hizo perfectamente. Luego lo que le faltaba fue venir a redimirnos de la maldición de la ley. Y cogió, se vistió de carne, murió, resucitó y entró en su reposo. ¿A ti te falta algo? Por eso es que Pablo dice, hermanos, en Él habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. La iglesia está completa. Reposa, hermano mío. Reposar. ¿Tú sabes lo que es reposar? Reposar significa, por ejemplo, yo vivo en reposo. Tomó años, toma tiempo, pero a ti no te tiene que tomar el tiempo que me ha tomado a mí. Yo vivo en un continuo reposo. Yo no estoy preocupado que si Dios viene y me halla en pecado, que si un ángel viene y me encuentra mal, que si yo dejé de hacer algo, porque ya no vivo yo vivo en perfecta tranquilidad. Naturalmente, yo no hago nada en carne, pero hago en este aspecto. Yo leo el Evangelio. Y cuando el Evangelio dice, José Luis, tú estás completo, y estoy completo. José Luis, tú estás bendecido, estoy bendecido. José Luis, mira, haciendo yo en ti. Porque fíjate que a la misma vez yo no hago nada. Yo soy una persona que no hago nada. Yo paso horas y horas sin hacer nada. Ahora la mente va trabajando. Entonces, pero yo tengo evidencia de mucho trabajo. Las evidencias mías es que yo soy un hombre sumamente ocupado. Y de hecho, muy ocupado. Pero a la misma vez no hago nada. Qué paradójico. ¿Cómo tú explicas eso? Por eso hay gente que dice, mira, el apóstol ni lo llame, que es que no. Porque es que no ve que yo tengo demasiado que hacer, pero yo no hago nada. Por eso es que ahora yo entiendo que Pablo dice, mira, yo soy el último de los apóstoles, que llegué como un abortivo, pero les voy a decir una cosa, pero he hecho más que ellos. Pero después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¡Hello! La gracia. Porque el que está en gracia se encuentra sumamente ocupado, pero es un misterio, yo no encuentro cómo explicarlo. Está sumamente ocupado y a la misma vez no está haciendo nada. Porque yo no estoy hablando de vagancia, yo estoy hablando de reposo. Reposo y vagancia son dos cosas diferentes. Porque los que estamos en reposo somos responsables y estamos sumamente ocupados, pero no yo, sino la gracia de Dios en nosotros. Iglesia, que Dios te dé mucho entendimiento, que cojas estas palabras y las exprimas y las mires bien y no digas lo que yo no dije, sino di lo que yo dije. ¿Sí? Vamos a estar en pie, bendecido con toda bendición. Un saludo a las naciones, saluda a tu hermano. Esta fiesta ha terminado, pero puedes saludar a tu hermano y comentar de esta preciosa palabra.